Bien, 1:36 este lunes 24 de enero. Entramos en otro tema en nuestro espacio. Hoy estamos dos temas en contexto. Recuerden en las redes sociales @en contexto episodio y @Carlos Penalosa. Hablamos de referéndum revocatorio. La semana pasada culminaba con información desde desde el Consejo Nacional Electoral que establecía que para este 26 de enero sería la fecha que la Junta Nacional Electoral ha establecido para la recolección de firmas. El 20% del padrón electoral debía ser refrendado a través de una firma para poder activar el proceso de referéndum revocatorio que ha sido solicitado por 3 organizaciones políticas. Hoy está con nosotros en estudio uno de los voceros del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, que desde mediados del año 2021 ha estado en medios de comunicación haciendo el llamado a la ciudadanía a activar que es un derecho establecido en la Constitución, es un elemento que tiene además la democracia venezolana. Se trata de Guillermo Molina, él es politólogo, gracias por acompañarnos, y también vocero de Mover. Agradecido, Carlos, y con todos los amigos del canal y por esta oportunidad. Mover estuvo el día de hoy en el Poder Electoral, han entregado un documento para considerar la modificación de este cronograma establecido por la Junta Nacional Electoral. ¿Cuál ha sido la respuesta que se ha tenido el día de hoy? Bueno, quisiera compartir con los amigos televidentes más o menos cómo nace Mover y toda esta bandera de lucha que hemos asumido un grupo de venezolanos de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos. A mediados del 2021, el 25 de mayo, nosotros asistimos al CNE como una agrupación de ciudadanos pidiéndole al CNE nos aclarase cuándo es realmente que era la mitad del periodo constitucional del señor Maduro, atendiendo que producto de los comicios presidenciales del 2018, el señor Maduro y en esta disputa de desacato con la Asamblea del 2015 procedió a juramentarse ante el TCJ y atendiendo y tomando como previsión las experiencias pasadas. El proyecto de 2016 y de 2004, donde efectivamente se pudo 2004 y 2016, experiencias sumamente amargas para el pueblo venezolano. Entonces asistimos a esta, posteriormente volvimos el 19 de julio, no recibimos después respuesta al respecto, después en materia empezamos a analizar con la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCB y con expertos y técnicos electorales, analizar y escudriñar el reglamento que regula el referéndum revocatorio que entró en vigencia en 2007, haciéndole todas las aseveraciones y anotaciones de su carácter inconstitucional y que torpede, bloquea, impide el ejercicio constitucional de revocar. Tampoco recibimos respuesta. Más allá de una presión en las calles, en la opinión pública que realizamos nosotros, y en palabras de los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, ya asomaban la postulación o la fecha del 10 de enero. Atendiendo a las características de la administración de Nicolás Maduro y su comportamiento ante cualquier vía que emprendan las fuerzas democráticas, nosotros estuvimos muy atentos con este periodo de receso administrativo por las fechas decembrinas del CNE. Nos encontramos con que el 10 de enero se encontraba en el receso, por lo cual procedimos a través de realizar la solicitud de activación de referéndum revocatorio vía electrónica. El 17 de enero, en esa movilización nacional, en donde entregamos en 20 estados del país, lo que hicimos fue ratificar en físico esta solicitud. Posteriormente vimos cómo sorpresiva y sospechosamente aparecieron 2 organizaciones. No, y no solamente eso, el CNE con tanta diligencia nos informó que habían aceptado esta solicitud de activación. Pero esta solicitud la activa Mover o las otras organizaciones, porque es importante destacar que Mover tiene desde mediados del año 2021 haciendo este llamado, aclarando el camino para activar un revocatorio, y el Consejo Nacional Electoral habló de 3 organizaciones políticas. Y es más, te digo, son 4, porque fíjate, llegado el 17 de enero y que nos informan, posteriormente los rectores nos informan que la agrupación de ciudadanos que sale como principal convocante es Todos Unidos. Absolutamente nadie sabíamos quiénes eran. Nosotros le proporcionamos toda la documentación del oficio que entregamos digitalmente, apegados a la ley, al artículo 23 de la Ley de Datos y de Infogobierno, y posteriormente se nos dio un reconocimiento a Mover como principal agrupación promotora del referéndum revocatorio. Más allá de un tema de personalismo y de protagonismo, un reconocimiento a todos esos grupos de venezolanos que a lo largo y ancho buscan
activar el referéndum revocatorio. Posteriormente nos encontramos con que también de una manera diligente el Consejo Nacional Electoral anuncia un cronograma. Estábamos expectantes a las características de este cronograma y lo que nos hemos encontrado, Carlos, es con una clara, triste y lamentable ofensa a la Constitución Nacional, a la voluntad del cambio venezolano. Y invito a todos los televidentes, usted agarra el padrón electoral, lo divide entre las 1.200 puntos de recolección que ha habilitado este cronograma electoral, y cuando empezamos a revisar los números, nos encontramos, Carlos, con que se necesita, para llegar a la meta de los 4.2 millones de firmas para activar el revocatorio, se necesitan que 6 personas cada un minuto, lo cual atenta contra cualquier elemento racional y lógico. Claro, porque el proceso contempla firma, recolección de algunos otros datos, ¿correcto? Claro, ¿qué pasa? Que ustedes allí también, por cierto, previo a lo que había sido esta solicitud, en medios de comunicación han hablado de la revisión de esas características para activar el proceso. Y es precisamente por lo cual hoy asistimos al CNE a interponer un recurso de reformulación de este cronograma anunciado por el CNE, que no solamente viola la Constitución, viola su normativa, viola las leyes en la materia. Interpusimos este documento, nos recibieron el rector Roberto Picón y la rectora Tania D'Amelio, en los cuales, de acuerdo a la información que nos manifestó, ni ellos mismos saben cómo es la logística y el procedimiento a aplicar para el día miércoles. Ante esta realidad, y además es importante hacer la salvedad, que la rectora Tania Díaz nos informó y nos hizo entrever que no tenía viabilidad política y que esta herramienta constitucional no iba a proceder. Ante este escenario, el movimiento venezolano por el revocatorio y en vocería del profesor Nelson Chiti Larroche, César Pérez Viva, Nick Merevan, hemos decidido no convalidar este proceso porque, en primer lugar, no es un referéndum revocatorio. Lo del miércoles no se acerca en lo más mínimo, Carlos, a una recolección de manifestaciones de voluntad apegada a la ley, por lo cual hemos convocado a toda la sociedad civil y hemos informado a nuestros equipos promotores a lo largo y ancho del país que documenten, registren y reseñen todas las irregularidades que esto va a representar el día miércoles. Ahora, una duda que pudiera surgirle al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Una organización política que tiene 6, 7 meses llamando a un proceso revocatorio, ¿tenía la estructura? Es decir, el problema, aquí estamos hablando de la técnica con la que se recogen los datos, o estamos hablando de la fecha, porque si se tienen 6, 7 meses planificando todo lo necesario para ejecutar un proceso revocatorio, en teoría debería de alguna forma existir también la maquinaria para llevar o para movilizar a las personas. Indudablemente, Carlos, y esto va en dos bandas. El referéndum revocatorio, y desde Moverlo hemos dicho, es una herramienta constitucional, es un derecho que los ciudadanos tenemos que exigir y hacer valer. Evidentemente, atendiendo a las características del contexto político en el cual nos encontramos, sabemos que tiene que estar acompañado de un proceso de negociación. Mucho antes del 25 de mayo, Carlos, nosotros hasta el día viernes sostuvimos reuniones con toda la clase política, Carlos. Desde Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Juan Guaidó, todos los actores políticos, atendiéndoles e informándoles lo que pudiese representar el referéndum revocatorio como una herramienta de lucha. Nosotros hacíamos el símil del gran río Orinoco, un gran caudal de todas las voluntades de cambio político en frente a esta oportunidad que representara el cambiar, revocar a Nicolás Maduro. Ciertamente... ¿Y cuál era la respuesta de los sectores políticos? Porque Manuel Rosales, por ejemplo, gobernador del estado Zulia, dijo que no creía más en pajaritos volando. Bueno, totalmente respetable y convalidable la posición del gobernador del estado Zulia. Sin embargo, cuando nosotros atendemos el sentir del pueblo venezolano a través de encuestadoras como la encuestadora Delfos de la Universidad Católica Andrés Bello, que manifiestan que más del 70% de los venezolanos respaldarían la convocatoria al referéndum revocatorio apegado a esa necesidad de cambio,
que anhela el país, nosotros decidimos estrechar lazos con las fuerzas vivas de la sociedad. Los sindicatos, los gremios, las asociaciones de vecinos, consejos comunales, y que son los que hoy en día forman parte de los comités promotores por el referéndum revocatorio. Y acá una reflexión que es a lo que yo me gustaría compartir con los televidentes. Venezuela vive un proceso, Carlos, de despolitización, de desciudadanización, que producto de los errores de una dirigencia y las prácticas oprobiosas de una administración gubernamental, el venezolano se ha replegado, se ha inmiscuido en su esfera privada, en su esfera personal, alejándose de los asuntos públicos, que por más que quieran y tratar de ensimismarse, nos encontramos de que es inviable fingir o evitar todas las contradicciones y todos los efectos que tienen las erradas políticas macroeconómicas del señor Maduro en los últimos años. Si bien es cierto, y lo hemos calificado como un aborto, Maduro abortó el revocatorio, lo cual le despeja el camino de aquí a 3 años. Mucha gente habla de 2 años, no amigos, son 3 años, el 2022, 2023 y todo el 2024. Pudiese el señor Maduro, algunos analistas piensan de que estaría abriéndose y cediendo a las leyes del mercado. Bueno, esto está por verse porque indudablemente que representaría, Carlos, una ruptura histórica con su referente y el proyecto originario de Hugo Chávez. Está por verse, creo que la ley de las zonas económicas especiales vislumbra muchas dudas al respecto. Bien, nos toca hacer una pausa. Está con nosotros en nuestro estudio conversando sobre este tema que tiene que ver con el referéndum revocatorio Guillermo Molina. Él es politólogo y también vocero del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio. Al regreso hablamos también del escenario posterior a lo que hubiese sido esa posibilidad. Mover ha dicho que en caso de ser favorable, aunque hoy por supuesto estamos hablando de un cambio de postura, que en caso de ser favorable la participación hacia quienes deseen revocar el poder ejecutivo que encabeza hoy Nicolás Maduro, las primarias sería el mecanismo para la elección de un candidato. Pero las primarias pasa por una realidad que es la situación actual del entorno político, y quisiera conocer un poco más qué posición juega Mover en todo esto, porque hoy en Venezuela no se habla de la oposición, sino de las oposiciones, que también es un tema importante a considerar, no solamente con la posibilidad de un revocatorio, sino también con la ruta electoral para 2024. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con más.